Bloqueo agudo del receptor de dopamina en la sustancia negra pars reticulata, un posible modelo para el parkinsonismo inducido por fármacos. Todo esto se puede encontrar con esta bibliografía y el link del trabajo original se encuentra en la descripción del video. Resumen. El agotamiento de dopamina (DA) modifica el patrón de activación de las neuronas en la sustancia negra pars reticulata (SNR), desplazando su activación principalmente tónica hacia la irregularidad y el estallido. Los rasgos de activación patológica subyacente, la rigidez e inestabilidad postural en pacientes con enfermedad de Parkinson y modelos animales del parkinsonismo. Se usaron preparaciones de corte in vitro que incluyen la SNR para observar la activación patológica inducida por fármacos mediante el uso de fármacos que probablemente lo producen, y antagonistas del receptor de dopamina para comparar con los patrones de activación encontrados en los tejidos empobrecidos en dopamina. La hipótesis es que la cocción del SNR estaría similar en ambas condiciones. El disparo se analizó con 3 métricas complementarias y, por lo tanto, las corrientes que generan disparos en condiciones de control son en parte responsables del disparo patológico. Este estudio abre camino para probar otras drogas productoras del parkinsonismo inducido por fármacos, DIP. Introducción. Las neuronas de la sustancia negra reticular son uno de los resultados del procesamiento de los ganglios basales, usados para lograr el control motor. Durante el parkinsonismo, cuando se pierde la modulación de dopamina de las neuronas de los ganglios basales, los signos patológicos incluyen aumento de estallido, disparos irregulares y actividad sincrónica oscilatoria en pacientes y modelos animales. Varias drogas útiles inducen el llamado parkinsonismo inducido por drogas, con signos similares. Estos medicamentos pueden generar un síndrome de Parkinson, empeorar la enfermedad o revelarla con anticipación. Se descubrió que algunos canales iónicos que participan en el disparo de control tónico y el disparo de explosión durante el agotamiento de dopamina también son relevantes para la activación del sistema de la sustancia negra reticular durante el bloqueo del receptor de dopamina. La activación de la neurona del SNR puede ser un bioensayo útil para comparar fármacos productores del parkinsonismo. Materiales y métodos. Los procedimientos se ejecutaron de acuerdo con la Guía de los Institutos Nacionales de Salud para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio, octava edición. El Comité Institucional para el Cuidado y el Uso del Laboratorio presentó y aprobó los protocolos detallados. Los animales del Instituto de Fisiología Celular, Universidad Nacional Autónoma de México. Modelo de roedor 6-hidroxidopamina de PS. Los presentes experimentos exploratorios utilizaron ratones CD1 juveniles después del día 21, esto con la intención de preservar las conexiones entre los núcleos
del ganglio basal que pueden ser esenciales en la generación del estallido de las neuronas del sistema reticulado. Los ratones se anestesiaron profundamente con la mezcla de ketamina, 85 miligramos sobre kilogramo, y silacina, 15 miligramos sobre kilogramo, y se inmovilizaron en un marco esterotorácico. Cada ratón fue inyectado con 6-OHDA en el SNC en coordenadas esterotorácicas 2.5 milímetros anterio-posterior, 1.2 milímetros mediolateral a brecma y 4.5 milímetros dorso-ventral desde la dura madre. Después del procedimiento, los ratones fueron colocados en una almohadilla térmica para su recuperación y luego se regresaron a sus jaulas. Después, los ratones fueron probados para el comportamiento de giro evocado 7 días posteriores a la cirugía. El comportamiento de giro se controló durante 60 minutos y solo se consideraron los ratones que mostraban un porcentaje mayor al 80 de desequilibrio de giro contralateral para otros experimentos. El comportamiento de giro se midió contando rotaciones contralaterales e ipsilaterales en relación con el lado lesionado después de inyecciones intraperitoneales de apomorfina. Se obtuvieron grabaciones in vitro de rodajas 6 días después de la prueba de comportamiento. Las imágenes de cada canal se tomaron por separado y secuencialmente usando un objetivo de 10x, figura 1C, izquierda y centro. Un objetivo de 20x para las imágenes de aumento, figura 1C a la derecha. Un alto porcentaje de desequilibrio de giro y pérdida de terminales estriales corroboró los signos de PS en nuestras muestras. Preparación de rodajas. Los ratones CD1 de 25 a 30 días postnatales fueron anestesiados, prefundidos intracardialmente y decapitados y se obtuvieron sus cerebros. Se obtuvieron cortes parasagitales que contenían el estriado, el globo pálido externo, el núcleo subtalámico y la sustancia negra reticulada con un vibratoma en solución salina. Luego las rodajas se incubaron durante al menos una hora en una solución salina que contenía lo siguiente mostrado aquí. Cortar los registros electrofisiológicos. Las rebanadas individuales se transfirieron a una cámara de grabación sumergida y se superfundieron continuamente con solución salina oxigenada a temperatura ambiente. Se realizaron grabaciones de parche pinza de células completas y unidas a células en neurona en proyección SNR. Las neuronas dentro del SNR se visualizaron con una microscopía de video con interferencia diferencial infrarroja usando un objetivo de inmersión de 40x y una cámara CCD. Las grabaciones se realizaron con un amplificador Axopatch 200A y los datos se adquirieron con un InPatch. Se obtuvieron potenciales de acción extracelular unidos a la célula y registros de células enteras con abrazadera de corriente y voltaje para evaluar el disparo
y realizar relaciones de corriente-voltaje. Las gráficas 1.5 realizadas en métodos de pinza de corriente superpuestas estrechamente con las realizadas en el modo de pinza voltaje, más adelante en la figura 2A. Esto sugiere que ni el equilibrio del puente ni la resistencia en serie compensada representaron un problema en nuestras grabaciones. Figura 2A. Actividad eléctrica representativa de las neuronas de control de la sustancia negra pars reticulata. En la figura A, corrientes de celda completa. En A1 y después de los comandos de voltaje intracelular en A2. A1. El voltaje de mantenimiento fue menos 80 milivoltios. Las corrientes de acción no bloqueadas y las corrientes posteriores se recortan. Observe la activación lenta de las corrientes hacia adentro después de los comandos más negativos de la tensión de mantenimiento. En A2, respuestas de voltaje después de despolarizar e hiperpolarizar los pasos de corriente intracelular de la misma neurona. Nótese la adaptación de frecuencia y los hundimientos provocados después de hiperpolarizar los pasos actuales. Las respuestas en configuraciones de abrazadera de voltaje y corriente se midieron donde se indica mediante barras grises. En A3, la corriente en función de voltaje se graficó para ambas configuraciones. La pinza de voltaje se muestra con puntos negros y la pinza de corriente con puntos grises. Observe la superposición cercana de las gráficas. Con ambos circuitos, lo que sugiere que el equilibrio del puente y la resistencia en serie no presentan un problema. Los gráficos divergen cuando una región de conductancia dependiente negativa es evidentemente en el modo de sujeción de voltaje y el disparo comienza en el modo de sujeción de corriente. En B es un ejemplo de actividad de disparo espontáneo a corriente cero. Los potenciales de acción se extrajeron como líneas verticales para los gráficos de trama que se muestran en alguna de las siguientes figuras. Farmacología. Los medicamentos se almacenaron en soluciones madre para disolverse en sus concentraciones finales en la solución salina de superfusión. 1 microvolt de SSH 23390, sulpirida de 1 micromol, ácido flufenamínico de 100 micromoles, 1 micromol de haloperidol. Se obtuvieron de Sigma-Aldrich y 50 micromoles de NNC55 se obtuvieron 0,396 diclorhidrato de Troquis Bioscience. Diseño experimental y análisis estadístico. Los datos se obtuvieron de 120 neuronas de proyección del SRN GABAérgico. Se recogieron diferentes muestras de disparo neuronal espontáneo a la célula o célula completa a corriente cero en 4 condiciones diferentes. 1. Controles de corte de cerebro de ratones sin ningún tratamiento. 2. Bloqueo agudo de DARCs con la presencia continua de antagonistas de los receptores de dopamina añadidos al baño de solución salina. 3. Agotamiento de la dopamina después de dañar unilateralmente a ratones con 6-hidroxidopamina en el SNC. La presencia continua de haloperidol añadió a la solución salina de baño
antagonistas de ambos D1 y D2, los receptores de A se utilizaron para imitar en la mayor medida posible los casos extremos de D y P generados después de antipsicóticos no selectivos de primera generación como el haloperidol. Los datos electrofisiológicos digitalizados se importaron y analizaron en Python Origins versión 8, Microcal y MATLAB. Los datos se presentan como medidas más menos de y rango intercuartil, pero se utilizaron análisis estadísticos de distribución libre, prueba de T, de Wilcoxon para muestras pareadas y ANOVA, de Krull, Cal, Wallis con pruebas de Dunn, post-hoc, cuando se compararon muestras con diferentes tratamientos. La significación estadística se definió por P menor que 0.5. Análisis de los datos. El disparo espontáneo de potenciales de acción de corriente como se obtuvo a partir de tasas de voltaje en épocas de al menos 180 segundos, al menos 10 minutos después del establecimiento de registros de células enteras y cuando el disparo parecía estable. Se obtuvieron grabaciones unidas a células de la cocción de épocas de la misma longitud y se tomaron en momentos similares. Se utilizaron amplitudes máximas, intervalo entre puntas, tasas de disparo instantáneas y tasas de disparo promedio para construir distribuciones Easy normalizadas, histogramas de tasa de disparo e histogramas de autocorrelación de los trenes de espigas muestreados. Los patrones de disparo se clasificaron primero utilizando un método que aproxima las funciones de autocorrelación como sumas de funciones gaussianas para aplicar los criterios de inspección visual. La cuantificación de estallido se implementó con el detector de estallido desarrollado por Vacuum para medir el porcentaje de estallido con un tren de potenciales de acción. Finalmente, se construyeron y analizaron gráficos paramétricos de visibilidad natural a partir de secuencias de Easy obtenidas de trenes de espigas de diferente duración. Resultados. Actividad espontánea de las neuronas de la sustancia negra pars reticulata durante el control, bloqueo del receptor de dopamina y agotamiento de dopamina. Las duraciones del potencial de acción a una amplitud media y los umbrales de disparo definidos como el punto de inflexión durante el golpe ascendente del potencial de acción en respuesta a la inyección actual fueron similares entre todas las muestras estudiadas, como se muestra en la tabla 1. Esta es la figura 3. Cambios representativos en el patrón de disparo espontáneo de las neuronas de la sustancia negra pars reticulata durante el bloqueo de los receptores de dopamina o la privación de dopamina. De la A al C son los registros de pinza de corriente de disparo espontáneo a corriente cero, A1 a C1. El diagrama de trama con puntas extraídas de A2 a C2 e histograma de velocidad de disparo a lo largo del tiempo, A3 a C3. A. Control. Observe el disparo regular de un solo pico con una tasa de disparo casi constante, línea discontinua, igual a menos 60 milivoltios. La adición al baño de antagonistas de los receptores de tipo D1 y D2
indujo una hiperpolarización del potencial de membrana y el disparo se volvió irregular y estalló con pausas obvias de un vistazo. C. Registro de neuronas de la sustancia negra pars reticulada de un ratón representativo con una lesión SNC con 6-hidroxidopamina. Una hiperpolarización del potencial de membrana se acompañó con disparos irregulares y estallidos. D. Durante el bloqueo del receptor de dopamina o la privación de dopamina, el potencial de membrana fue significativamente menor en comparación con los controles. MI. La tasa media de disparo en épocas mayor o igual a 180 microsegundos también fue significativamente menor durante el bloqueo o la privatización de dopamina, lo que indica periodos prolongados sin disparar. Las muestras de cocción se obtuvieron más de 10 minutos después del establecimiento del registro de células completas y las épocas obtenidas en momentos similares se comparan en los tres casos. Figura 4. Efectos del bloqueo agudo de los receptores de dopamina sobre la activación neuronal de la sustancia negra pars reticulada. En A, registro representativo de pinza de corriente de disparo espontáneo a corriente cero antes, arriba, y después, abajo, de la adición al baño de antagonistas de los receptores tipos D1 y D2. Una hiperpolarización del potencial de membrana y la aparición de disparos estallidos se indujo en las mismas neuronas. Línea discontinua. Igual a menos 60 milivolts. De la B a la E, el gráfico de puntos emparejados con el comportamiento de la muestra nos indica que la membrana se vuelve más hiperpolarizada, en B. La tasa de disparo media se reduce, en C, mientras que el coeficiente de variación aumenta, en D, así como el porcentaje de disparos estallidos, en E, en respuesta al bloqueo agudo del receptor dopaminérgico. Figura 5. Los patrones temporales de disparo de la sustancia negra pars reticulada se volvieron explosivos e irregulares durante el bloqueo de la dopamina o la privatización de esta. A1 a C1. Ejemplo de disparo espontáneo en grabaciones de pinza de corriente a corriente cero. A2 a C2. Gráfico de intervalos entre puntas EASY en función de los anteriores en A1 a C1. A3 a C3. Histogramas de autocorrelación de disparo neuronal con función de autocorrelación ajustada aproximada como suma de funciones gaussianas. A4 a C4. Histograma de EASY. A1. El control muestra una neurona con disparo espontáneo continuo. A2. La constancia de los EASY se ve como un solo clúster compacto. A3. El histograma de autocorrelación fue equipado con una función de autocorrelación altamente periódica que sugiere un control preciso del periodo. A4. El histograma EASY se acerca con una función gaussiana. B y C. En contraste, grabaciones después del bloqueo de los receptores dopaminérgicos D1 y D2 con sus antagonistas, o grabaciones de cortes cerebrales de 6-hidroxidopamina
Animales heridos muestran que se dispara tónica y estalla y aparecen pausas. Los gráficos de Easy en función de intervalos anteriores se dispersaron mostrando irregularidades B2 y C2. Los histogramas de autocorrelación y las funciones de autocorrelación ajustadas muestran que el control del periodo se pierde mostrando irregularidades y estallidos B3 y C3. En B4 y C4, los histogramas de Easy se sesgaron con colas largas que revelaban una presencia de Easy breves y prolongados. D. Hubo diferencias significativas entre la aparición de las preparaciones bloqueadas con el receptor de A y las preparaciones lesionadas con 6 o HDA, en comparación con los controles cuantificados como cambios significativos en el coeficiente de variación de los Easy. Sin embargo, no hubo diferencias entre el bloqueo de las muestras lesionadas. Figura 6. Las gráficas raster de las neuronas de la retícula de la sustancia negra pars reticulada seleccionada ilustran la variedad de los patrones de activación temporal en condiciones de control y patológicas. De A a C, arriba, se eligieron 9 gráficos de trama de diferentes neuronas de cada muestra para ilustrar la diversidad de patrones de disparo observados. Controles A, neuronas SNR con receptores tipos D1 y D2 bloqueados con sulpirida, y neuronas SNR privadas de dopamina después de la lesión de 6-hidroxidopamina. Tenga en cuenta que se encuentran varios tipos de patrones de disparos en todas las muestras. A a C, abajo. Los gráficos circulares muestran que el porcentaje de una clase de patrón de disparo varía entre las muestras. El control n igual a 17, receptor de A bloqueado n igual a 15 y de A privado n igual a 16. Los porcentajes se obtuvieron mediante inspección visual de autocorrelogramas siguiendo los criterios dados por Winkmer 2011. Figura 7. Estallido en condiciones de control patológicas, de A a C, izquierda, distribuciones de probabilidad representativas de los números de intervalo entre puntas, Easy, en el control A, y con bloqueo agudo de receptor de dopamina, B, y en muestras con reducción de dopamina, C. Las distribuciones se trazan en log-log. El primer máximo local representa Easy en el régimen de explosión y el valle entre los dos modos principales representa el umbral Easy que separa la explosión, con el resto de la distribución que representa los regímenes de disparo, incluidos los regulares e irregulares. A a C, a la derecha. Hay trenes de acción potencial representativas de control, el receptor de A bloqueado y muestras privadas de dopamina. Arriba, se muestran los gráficos de trama cruda. Abajo, el color fuerte rojo muestra los picos que el algoritmo de umbral Easy detectó en el modo de ráfaga. D. El porcentaje de estallido con el método de detección fue significativamente mayor en los trenes de espiga de las neuronas de la sustancia negra pars reticulada durante el bloqueo agudo del receptor de A y las muestras agotadas de DA en el control. MI. Periodos acumulativos sobre el tiempo total de grabación. E1 y E2. Las líneas fuertes son valores medios de las tres condiciones diferentes. Las sombras de luz son desviaciones absolutas medias. F.
El diagrama de dispersión muestra una corriente positiva entre proporciones de periodos de silencio y el porcentaje de picos de ruptura sobre el número total de picos. Cada punto representa una neurona de las tres condiciones diferentes: control en azul, más sulfirida de naranja y agotamiento de DA en púrpura. Modificaciones del patrón de disparo después del bloqueo agudo de los receptores de A o el agotamiento de DA. Esta es la figura 8. El análisis gráfico separa el control de los patrones de disparo patológicos. En A, ilustración del gráfico de visibilidad natural paramétrico. Primero, los trenes de espigas se convierten en series temporales de intervalo entre espigas. Las magnitudes de los ISI limitan el número de ISI que pueden ser visibles con anticipación de acuerdo con el ángulo de visión, alfa. Derecha, el gráfico muestra cuántos ISI puede haber en... El gráfico muestra cuántos ISI puede ver un ISI determinado, las flechas rojas. Tenga en cuenta que el ejemplo de los gráficos se divide en dos fragmentos conectados y un fragmento desconectado cuando el ángulo de visión alfa es igual a 0 grados y el número relativo de grupos Q subíndice menos 1 a 0 grados igual a 0.25. De la B a la D, de arriba a abajo. La parte superior muestra ejemplos representativos de trenes de espiga de cada muestra, 81 espigas cada uno. Sus series temporales de 80 ISI asociadas se encuentran en la siguiente fila. Tenga en cuenta que la duración diferente de los trenes de espiga pueden producir el mismo número de ISI. Las siguientes tres filas muestran gráficos creados como series temporales ISI a partir de ejemplos representativos en tres ángulos de versión: alfa igual a menos 3, menos 10 y menos 24 grados. Los nodos rellenos permanecen en un fragmento conectado y los nodos vacíos muestran fragmentos desconectados. Las gráficas en la parte inferior muestran gráficas de número relativo de fragmentos conectados en función del ángulo de visión, Q subíndice 1 alfa. Las líneas de color claro pertenecen a experimentos individuales, las líneas gruesas representan medianas y las líneas discontinuas negras son ejemplos representativos. B. Q subíndice menos 1 alfa en la mayoría de los patrones de disparo de control revela una separación en varios pequeños fragmentos conectados a medida que el ángulo de visión disminuye con un pico máximo entre menos 30 y menos 10 grados, lo que indica un disparo con ISI muy regulares o una separación gradual en fragmentos desconectados de menor tamaño, cuando el ángulo de visión disminuye, lo que indica más silencios y explosiones. La misma proporción de fragmentos se mantienen durante varios ángulos de visión. D. En los experimentos de agotamiento de DA, los fragmentos desconectados son más grandes y muestran un pico agudo, entre 0 y menos 30 grados. 6-hidroxidopamina. E. Comparación del área bajo las curvas entre las tres condiciones diferentes. El bloqueo de DA y las áreas bajo la curva de agotamiento de DA fueron significativamente diferentes de los tres controles. F. Comparación de anchos de la mitad de amplitud entre las tres condiciones. Tenga en cuenta que ahora el control de bloqueo DA
No difieren, pero ambos difieren con respecto al agotamiento de DA. Modificaciones del patrón de disparo después del bloqueo agudo de receptores de dopamina o el agotamiento de dopamina. Las distribuciones de variables de tren de espiga sugieren la existencia de una variedad de disparos neuronales en las neuronas de la sustancia negra pars reticulada de control, pero no se ha descrito lo suficientemente antes. La mitad de las neuronas de control exhibieron disparos tónicos regulares y más del 70% no exhibieron estallidos. Por el contrario, más del 80% de las neuronas de la muestra de ARX exhibieron estallido, que frecuentemente se mezcló con disparos irregulares en las neuronas empobrecidas en DA. Llegamos a la conclusión de que el bloqueo agudo de los receptores de A es suficiente para inducir la activación patológica en las neuronas de la sustancia negra pars reticulada, que respaldan el papel de estos receptores en la fisiopatología del parkinsonismo. Diferentes métodos sugirieron que los disparos de explosión aumentan tanto en las neuronas de ARX como en las empobrecidas en dopamina de la sustancia negra pars reticulada. Se ha demostrado que el estallido inducido por NMDA de las neuronas SNR de control puede abolirse bloqueando el canal CA2+, tipo CA-B3. Queríamos saber si los canales CA-B3, CA2+, también son necesarios para producir los patrones de disparo que observamos en condiciones patológicas. Para probar esta hipótesis, aplicamos 50 micromoles de NNC 55-0396, un antagonista selectivo de los canales de calcio, B3, calcio 2+, a cortes DARCs y agotados en dopamina. La aplicación de este a cortes DARCs detiene el disparo y cambia los potenciales de membrana neural a valores hiperpolarizados de menos 50 mV a menos 65 mV. El potencial de membrana promedio también cambió en la muestra empobrecida en dopamina de menos 60 a menos 67 mV después de la adición de NNC al medio extracelular. Estos resultados muestran que los canales de calcio B3CA2+, son necesarios para producir la activación patológica tanto en muestras con DARCs como con depleción de DA. Patrón de cocción PS inducido por haloperidol. Para probar qué tan rápido un neuroléptico inductor DIP clásico puede producir patrones de activación de PS en neuronas SNR, agregamos haloperidol al baño. El haloperidol es un antagonista típico de receptor de dopamina, de alguna manera inespecífico con cierta preferencia por los receptores de 2. Después de las condiciones de control, grabaciones de la configuración de la célula completa, se añadió haloperidol a la solución salina del baño. Hubo hiperpolarización significativa de menos 51 a menos 60 mV acompañados de una disminución significativa en la tasa de disparo promedio, de 5.3 Hz a 0.74. Similar al grupo control DARCs o DARX, en las grabaciones de haloperidol control emparejado también observamos aumentos de CB de 0.22 a 2.7 y un aumento del porcentaje de disparo de ráfaga de 0.68 a 89% después de DA aplicación de antagonistas.
Estos resultados sugieren que los neurolépticos relacionados con DIP, que tienen propiedades de bloqueo al receptor de A, pueden inducir rápidamente patrones de activación de PS en las neuronas SNR. En esta preparación, concluimos que la activación de neuronas SNR puede correlacionarse con la fisiopatología DIP. Sin embargo, es necesaria una mayor investigación con varios fármacos producidos de DIP utilizando análisis más precisos. Patrón de cocción PS inducido por haloperidol. En la figura 11, efectos de haloperidol sobre la activación de la neurona de la sustancia negra pars reticulata, SNR, en A, representante de grabación actual clamp, de activación espontánea a corriente cero, antes parte superior y después parte inferior, de baño de 1 micromol de haloperidol, una hiperpolarización de potencial de membrana y la apariencia de disparo de ráfagas se indujeron en las mismas neuronas. La línea discontinua igual a menos 60 microvoltios de BAE, el gráfico de puntos emparejados con el comportamiento de la muestra indica que la membrana se vuelve más hiperpolarizada en B. La tasa de disparo promedio se reduce en C, mientras que el coeficiente de variación aumenta en D, así como el porcentaje de disparo de explosión MI, similar al bloqueo agudo del receptor dopaminérgico. Discusión. Usando cortes cerebrales in vitro, descubrimos que los patrones de disparo del SNR en el control se desplazan a estallidos y disparos irregulares después del bloqueo de los receptores de A, similares a D1 y D2, similares a los patrones de disparo obtenidos después del agotamiento de dopamina. El uso de antagonistas de la clase D1 y D2 tenía la intención de probar directamente la hipótesis principal de la patogénesis del DIP, bloqueo del receptor de A como el producido por antipsicóticos de primera generación como el haloperidol. Además de proponer una preparación potencial para estudiar la fisiopatología y comparar otros fármacos que producen DIP, hay 7 observaciones originales. 1. Este es el primer informe que muestra que el bloqueo agudo de los receptores de A produce patrones de activación similares al agotamiento de dopamina de las neuronas SNR in vitro. Estos experimentos demuestran que los patrones de disparo patológicos de SNR se consisten en irregularidades y estallidos. Pueden ser inducidos de forma aguda por los antagonistas centrales del receptor de A. Estos medicamentos pueden revelar o empeorar la enfermedad de Parkinson. Los antipsicóticos pueden inducir DIP. Una pregunta pendiente es si todos serían capaces de producir cambios en los patrones de disparo de SNR y si lo hacen, ¿cuán agudos pueden ser estos cambios? 2. El hallazgo podría reproducirse en el modo unido a la célula. Los hallazgos no son productos de la técnica celular completas per se. También se demostró en la misma muestra de neuronas que los cambios son agudos, lo que sugiere que la administración de neurolépticos y otros fármacos productores de DIP puede requerir una atención más cercana, EMG o electroencefalogramas, durante su dispensación. El bloqueo de CA-B3 canales detienen los patrones de activación patológica en las neuronas con DARCs y la depleción de DA y los silencia, lo que sugiere que estos canales son instrumentales para ambas afecciones.
El bloqueo de corrientes catónicas inespecíficas también detuvo el patrón de disparo patológico que silencia las neuronas SNR. 5. El haloperidol antipsicótico de primera generación produce patrones de activación patológica similares a los bloqueadores de receptores DA en las neuronas SNR in vitro. 6. El coeficiente de variación, el porcentaje de ráfagas, la proporción de periodos silenciosos y las áreas bajo la curva de los gráficos de visibilidad fueron todos similares entre el bloqueo de DA y las muestras agotadas de DA y diferentes a los controles, por lo que es difícil diferenciar entre la activación patológica después de los antagonistas del receptor DA y el agotamiento DA. 7. La inspección del autocorrelograma y los gráficos de visibilidad revelaron diferencias sutiles entre los patrones de disparo inducidos por el bloqueo del receptor DA y el agotamiento de DA. Modificaciones en los patrones de activación de las neuronas SNR. El bloqueo agudo de los receptores de A in vitro usando bloqueadores específicos de 1 más D2 o un bloqueador inespecífico como el haloperidol también induce cambios patológicos similares a los patrones de disparo del SNR, lo que sugiere que el disparo tónico de mantenimiento requiere un continuo modulación de DA. Algunos mecanismos iónicos que alteran el patrón de activación de las neuronas SNR durante el bloqueo del receptor DA y el agotamiento de DA. Además de las entradas sinápticas, las corrientes intrínsecas también juegan papel importante. Las relaciones corriente-voltaje de las neuronas SNR con frecuencia muestran una región de conductancia dependiente negativa en los controles, lo que sugiere que las corrientes entrantes tónicamente activas mantienen una activación espontánea. Algunas de estas corrientes pueden ser moduladas por dopamina. Otros componentes iónicos que participan en condiciones de control también contribuyen a la activación patológica, lo que lleva a varias preguntas, porque en condiciones patológicas y durante el bloqueo del receptor de dopamina, las porciones de estos componentes pueden modificarse. No se sabe mucho acerca de los mecanismos iónicos de disparo patológico y si los diferentes medicamentos que causan DIP actúan en la misma manera. Una preparación aguda es una forma potencial de estudiar estos posibles mecanismos diferentes. Muchas gracias.